Les damos una cordial bienvenida a Panorama y Estrategias Pensionales. Nos acompaña el día de hoy nuestro facilitador Oscar Alirio Pardo Sarmiento. Él es gerente de Eje Consultores, que es empresa convenio de Fonvalle. Oscar es economista con especialización en seguridad social de la Universidad Externada de Colombia. Tiene amplia experiencia en seguridad social, asuntos pensionales y traslados de régimen. Entonces, doy el paso y la palabra a Oscar para iniciar la reunión. Vale, muchísimas gracias. Voy a iniciar con la situación actual muy rápido porque creo que todos tenemos claro cómo está el régimen pensional actual y iniciamos ya con los cambios que está promoviendo la reforma pensional y como tú lo mencionas, hacemos en algunos apartes un break para las preguntas, un espacio pequeño y así vamos concatenando todo el tema. Como Henry lo mencionó, quería hacer una pregunta sobre el tema de cómo va a afectar a los pensionados, está dentro de la presentación, entonces la idea es poderlo revisar. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, todos ya sabemos que actualmente el Sistema Nacional de Pensiones está conformado por dos regímenes, el régimen de prima media con prestación definida, que está administrado por Colpensiones, y la UGPP, que sería la entidad que, aparte de fiscalización, determina las pensiones del sector público. Y el régimen de ahorro individual con solidaridad está administrado por los 4 fondos privados de pensiones. ¿Qué prestaciones económicas se conceden hoy en día en el Sistema General de Pensiones y en los dos regímenes? La pensión de vejez, pensiones de invalidez, pensiones de sobrevivencia, sea por muerte de un afiliado o por muerte de un pensionado, un auxilio funerario, una indemnización sustitutiva que corresponde a Colpensiones y que se da en aquellos casos en que la persona llegó a la mayoría de edad, mujeres 57, hombres 62, pero no reunieron el requisito de semanas, se les hace o se les da una indemnización. Lo mismo sucede en los fondos privados, llegan a la mayoría de edad, pero no completan las semanas ni el capital mínimo, entonces tendrían derecho a una devolución de aportes y pago de incapacidades. La situación actual, las mujeres se pensionan a los 57 años, los hombres a los 62, Colpensiones hace una exigencia de 1.300 semanas cotizadas, los fondos exigen 1.150 semanas cotizadas y adicional en los fondos privados exigen completar el capital mínimo para una pensión de hasta 110% de un salario mínimo legal. O sea, tener el capital que aproximadamente en este año, en el 2024, el capital mínimo para una pensión está entre 280 y 310 millones de pesos. Entonces, estas son las características actuales. En el régimen de prima media, que es Colpensiones, ya sabemos que la pensión se liquida con el promedio salarial de los últimos 10 años cotizados. Esa es la clave también, cotizados. Si hay vacíos, esos vacíos no se toman en cero, sino se toman cotizados, mínimo de semanas 1.300. En los fondos, como lo mencionamos anteriormente, edad 57 para las damas, 62 para los caballeros, mínimo 1.150 semanas y por lo menos haber completado el capital para una pensión mínima. Pero aquí no hablan de promedios salariales, sino que dentro de esa cuenta de ahorro individual tener un capital y sobre ese capital se define la pensión. Esta cuenta de ahorro individual está alimentada con los aportes que mensualmente se hacen a la seguridad social, unos rendimientos en el caso de existir bonos pensionales, el valor del bono, más los rendimientos del bono pensional. Ahora, aquí hay un tema de traslados de régimen que en la línea de tiempo se viene, digamos que organizando. Pero la clave, ¿cuál es? Hoy en día, ¿cómo está? Una persona se quiere trasladar de régimen de Colpensiones a un fondo y del fondo a Colpensiones, tiene que haber permanecido en el régimen actual por lo menos 5 años, haber estado afiliado en fecha calendario, no cotizado, sino afiliado. 5 años para poderse trasladar. Pero con la ley 100 hubo una prohibición del traslado y se mantiene que las personas que hayan cumplido, mujeres más de 47 años, hombres más de 52, ya no podrían ejercer el derecho al traslado de régimen. La norma dice, personas que estén a menos de 10 años para cumplir el requisito de la edad, ya no podrían trasladarse de régimen. Eso está hoy en día, está en vigencia hasta el día de hoy.
Ahora sí, quieren ahora un espacio pequeño para preguntas, aunque creo que no habría necesidad, pero lo voy a hacer. Si alguien tiene una pregunta hasta aquí, hagámoslo porque vamos a ver qué cambios empezaron con el tema de la reforma. Claro que sí. Si alguien tiene una pregunta, adelante, por favor. Lo que hemos hablado hasta acá, lo aclaro, es cómo está hoy en día, ¿vale? Maisa A, adelante. Sí, buenas tardes. Quiero solicitar aclaración de lo que él mencionaba de tiempos cotizados, que si hay tiempos vacíos, o sea que si en los 15 últimos años cotizó 5 años primeros y luego otros 5 años, ¿le suma son los 15 años? No, gracias. Es que, digamos que la norma dice, se toma el promedio salarial de los últimos 10 años cotizados. Entonces, si hay un vacío, si se saltó un mes que no pagó la persona, ese mes no se lo toma en cero, sino toma el mes siguiente. Nunca va a tomar días en cero ni salarios en cero, sino tomar efectivamente los últimos 10 años cotizados. O sea, que si en los últimos 15 cotizó 10, pues le va a tomar solo los 10 años cotizados. Si los últimos 10 todos los cotizó, le toma los 10 años. Lo que pasa es que existía la hipótesis de que se tomaban en blanco o en cero los meses que no se habían cotizado. No, es efectivamente cotizados. Sí, claro, porque al sumarle en cero, pues le disminuye el promedio. Exacto. Entonces, por eso la norma dice promedio salarial de los últimos 10 años cotizados. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Muchas Con gracias. mucho gusto. Bueno, creo que no hay más preguntas y continuemos. Entonces, así quedó en este momento la reforma, que estamos hablando de la ley 2183 del 16 de julio del presente año, donde entra a haber unos cambios sustanciales en el tema de las pensiones. Prestaciones existentes a partir de esta norma que ya es en el sistema de protección integral para la vejez, que ya va a haber solo un sistema, ya no va a haber dos regímenes, sino todos vamos a estar en el mismo sistema, solo que vamos a pertenecer a uno de los 4 pilares, y esos 4 pilares los vamos a explicar ahora y apuntándole sobre todo al pilar contributivo, que es el que nos interesa. Las pensiones serían pensión de vejez, pensión de invalidez, pensión de sobrevivencia, auxilio, pero la indemnización o la devolución de aportes solo aplicaría para las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Ya no va a haber devolución de aportes ni indemnizaciones sustitutivas en los fondos, ni en Colpensiones habría ya devoluciones de aportes, sino ese capital que la persona acumuló o esas semanas y que no completó, se le van a dar una destinación puede ser una renta vitalicia por debajo del mínimo, puede ser de acuerdo a lo que el gobierno decrete. Tengamos presente que es la ley, que todavía faltan algunos decretos o muchos decretos reglamentarios que permitan aclarar muchos de estos puntos, pero de alguna manera las indemnizaciones sustitutivas y las devoluciones de aportes que están hoy en día desaparecen con la nueva ley. Para lograr pensión de vejez se debe tener en cuenta que, vamos a aclararlo cómo quedaría la norma, haber cumplido 57 años de edad para las mujeres o 62 años para los hombres y haber cotizado un mínimo de 1.300 semanas. Ojo, ahora son 1.300. Ahorita hablamos de la disminución de semanas para mujeres, ahora son 1.300, porque estamos en un solo sistema, como lo dice aquí, en un solo sistema de protección, son 1.300, con una consideración muy particular que a las mujeres se le va a empezar una disminución paulatina de semanas a partir del 1 de enero del 2025, para que hasta en el año 2036 las mujeres se pensionen con 1.000 semanas. Paulatina significa que a partir de enero del 2025 la exigencia de semanas va a ser 1.275, después va a ir disminuyendo cada semana hasta en el 2036 las mujeres se pensionarán con 1.000. Tengan en cuenta que también existen múltiples, digamos así, información donde ya las mujeres se pensionan con 1.000. No, insisto, es una disminución paulatina, es para las mujeres. Y dependiendo del año, ejemplo, una señora se va a pensionar en el 2028. ¿Cuántas semanas le van a exigir en el 2028? 1.200.
la otra señora se pensiona en el 2031. ¿Cuántas semanas le van a exigir en el 2031? 1125. Son semanas mínimas. Los hombres sí seguimos tal cual. Esto fue incluido en la reforma, aunque ya desde el 2023, con la sentencia C-197, se había determinado para el régimen de prima media. Ya estaba establecido, pero lo incorporan en la ley, y para el RAIS, para el régimen de ahorro individual, la sentencia 054 del 2024. Pero la ley aprovecha, toma estas sentencias y lo incluyen ya como ley, ¿vale? Entonces la disminución es paulatina para las damas. Vigencia del sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común. Previsto en esta ley es el 1 de julio del 2025. O sea, hoy en día no está todavía vigente la norma. La norma empieza a regir, o su vigor entra el 1 de julio del año 2025. Clave eso, por favor, porque ese es un punto de partida o de inflexión para revisar ahorita un tema de la transición. Aparte de eso, hay una oportunidad de traslado. Recuerdan que les comenté, hoy en día como está la norma, no permite que las personas que estén en fondos privados, que es lo que más se ha dado, y que estén a menos de 10 años, o sea, que estén entre 47 y 57 las mujeres, y 52 y 62 los hombres se pudieran trasladar de régimen. Esta ley les permite, o les da, como se denomina, una oportunidad de traslado. Pero tienen que tener una consideración muy importante. Las mujeres tienen que tener más de 700 semanas cotizadas y los hombres más de 900 semanas, y que les falten 10 años para tener la pensión. Tendrán 2 años para ejercer esa oportunidad de traslado. Eso sí, todo como funciona hoy, previo a la doble asesoría que trata la ley 1748 del 2014 y que es obligatoria. Voy a poner un ejemplo para explicarme mejor. Yo, Oscar Pardo, tengo 58 años, estoy en Porvenir. Entonces digo, hoy voy a trasladarme, porque hoy en día no me permiten trasladarme porque la ley no me lo dejaba. Ya con la oportunidad de trasladar me dicen sí, puede trasladarse, pero tengo que tener más de 900 semanas. Pues tengo la edad, estoy en el rango, pero tengo 800 semanas, entonces no me puedo trasladar porque tengo que tener más de 900 o 900. Pero si las llego a tener, entonces, tengo 950, tengo la oportunidad de traslado. ¿Qué debo de hacer? Pedir la doble asesoría. ¿Qué es la doble asesoría? Decirle a mi fondo, venga, ¿por qué me debo de quedar aquí? Dígame si me conviene quedarme aquí, y pedirle a Colpensiones, dígame por qué me conviene trasladarme. Entonces yo ya quedo debidamente notificado, tomo una decisión a conciencia y ejerzo mi oportunidad de traslado. Pero tiene que pedir la doble asesoría. Lo mismo pasa en el caso de las mujeres. Entonces, en ese tema es importante hacer precisión a eso. Y adicional, como toda reforma pensional, hay un régimen de transición. Este régimen de transición permite que aquellas personas que cumplan unos requisitos que ya voy a hacer mención, sigan con la norma o con la ley actual. No les cambia nada, no les aplica la reforma pensional nueva, la ley 2381 no les cobija. ¿Quiénes estarían en régimen de transición? Señoras y señores, las mujeres con más de 750 semanas y los hombres con más de 900 semanas a la fecha de entrada en vigencia de la ley, o sea, 1 de julio del 2025. 1 de julio del 2025. Es oportuno, como lo propusieron, parar aquí. Escucho si tienen alguna pregunta, si quieren repito, porque todo esto nos ayuda a determinar quiénes están o quiénes no. Claudia, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. ¿Me escuchas? Perfecto. Vale, tengo una pregunta porque lo mencionas ahora y creo que me queda la duda. Yo pues tengo 1300 semanas ya y tengo 50 años. Y entonces, según lo que entiendo, estoy en un periodo de transición. Pero cuando empezaste esta segunda parte hablabas que a las mujeres le van a ir reduciendo el número de semanas y que, por ejemplo, jubilo en el 28,
por poner un ejemplo, ya no son las 1.300, sino 1.200. Entonces, no sé si es las dos cosas, una excluye a la otra, y eso es lo que quisiera que nos contara. O sea, si estoy en transición, no tengo derecho a esa rebaja de semanas, o si la rebaja de semanas es independiente al periodo o sí, al periodo que dan de transición. Perfecto. Buenísima la pregunta, le voy a explicar más adelante, pero es muy, muy, muy buena. Mira, efectivamente, Claudia, tú estás en transición. ¿Significa que la reforma no te va a afectar? La ley no. Y por el número de semanas o la densidad de semanas que tiene, el tema de la disminución de semanas no te aplica, porque es que la disminución de semanas lo que quiere conseguir es que aquellas mujeres que les haga falta logren su beneficio. En el caso suyo ya lo logró, ya usted está por fuera del cumplimiento, ya no le pueden exigir un mínimo porque ya cumplió. O sea, ya estás pasada, no hay necesidad. Es para aquellas personas que cuando hacen sus cuentas y dicen, ya llegué a los 57 y tengo 1.200. Entonces mire cuándo los cumple y a ver si esa disminución de semanas le aplica. ¿Me explico? Ya en el caso suyo particular no habría para qué aplicarle disminución porque usted ya pasó de ese requisito de la disminución, no tendría problema. Y voy a poner el ejemplo, en el caso de que tuviera solo 750 semanas usted y también está en transición, también la cobija la disminución de semanas, o mejor, la cobijaría la disminución de semanas, porque ya estaba por una sentencia de la Corte Constitucional, solo que aquí lo incluyeron. La disminución de semanas es para todas las mujeres estén o no en transición, estén o no en transición. No sé si me expliqué, Claudia, si quedó claro. Sí, muchísimas gracias, muy claro. Vale, gracias. José, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo como dos, tres preguntitas. La primera es que yo trabajé 18 meses en el magisterio, entonces quería saber si esas semanas que son cotizadas en el magisterio me sirven a mi base de cotización para la pensión. Primera pregunta. Segunda pregunta, si esas semanas que trabajé en el magisterio se me contaran, yo a junio del 2025 me quedarían faltando, estaría como con 850, 860 semanas. Entonces, estaría por fuera del régimen de transición, me faltarían como 60 semanas para completar las 900. La pregunta ahí surgen dos. Esas 60 semanas yo las podría pagar y valdría la pena, es decir, ¿es mejor quedarme en el régimen actual o pasar al régimen nuevo? Perfecto. Bueno, José, digamos que tendríamos que entrar a revisar qué ley aplica en el momento en que usted hizo las cotizaciones o las 18 semanas, porque en algunos apartes sí le computa y en otras no. Lo que sí le serviría sería para tenerle en cuenta, perdón, y completar las 900 semanas para la transición. ¿Me explico? Ahí sí. Tendría yo es que definirle aparte, podríamos después reunirnos y hablarlo personalmente para identificar las fechas y todo y organizarlo mejor. Lo que sí es que todos los tiempos le van a sumar las 900. Ahí estaría la primera respuesta a esa. La segunda es, las personas sí pueden, lo que pasa es que quiero precisar una cosa, porque también está como muy muy referenciado cuando se dice comprar semanas, conseguir semanas, no. Lo que pasa es que el gobierno también, incluso antes de esta reforma pensional, abrió la posibilidad de que las personas que de manera independiente, porque para el dependiente sí existía, pero de forma independiente no hubieran hecho aportes, hoy en día digan, yo voy a pagar esos aportes que por omisión no pagué. Entonces, hace 4 años yo no pagué 1 o 2 años como independiente y hoy quiero pagarlos. Entonces, por omisión sí se puede hacer y se hace un cálculo actuarial. ¿Ya? Se hace un cálculo actuarial como independiente y sumarías, pagarías ese cálculo actuarial y te ayudaría a completar las semanas para conservar la transición. Lo que pasa, y los invito, hay un decreto el 1225 del 4 de octubre de este año, que el cálculo actuarial para aquellas personas que quieren pagar omisión en pagos o hacer pagos omisos,
se les aplica una fórmula distinta a la persona que los va a hacer. En el caso suyo, porque quiere recuperar transición, su fórmula es distinta. Si usted ya tuviera las 900 semanas, pero quiere pagar casos omisos, la fórmula de cálculo actuarial es distinta a la fórmula como la que usted tendría que aplicar hoy, porque le hacen ese el cálculo del promedio ponderado de toda la vida y sobre eso se paga. Entonces cambia la formulación dependiendo para qué usted va a pagar esas semanas. La respuesta es, usted lo puede hacer, pero toca entrar, José, a revisarle muy detenidamente su caso, hacer unos cálculos actuariales para que usted sepa el costo que le tendría, a cumplir unos requisitos como que si usted declaró renta, demostrar que efectivamente la persona, no usted, voy a decirlo así, y tuvo ingresos, por lo menos de un mínimo, y que por omisión tendría que hacer una declaración extrajuicio de omisión, de que usted por omisión o la persona por omisión no los pagó y que hoy se quiere poner al día. Pero sí existe la posibilidad, repito, a través de un cálculo actuarial como independiente. Ok, muchas gracias. La última preguntita era, en su conocimiento, ¿cuál de los dos regímenes es el mejor? ¿El actual o la reforma que están proponiendo el gobierno? O lo que se viene. digamos que depende mucho del ingreso de la persona, depende mucho de la capacidad económica. La verdad, voy a hablarlo aquí abiertamente y puedo meterme en una camisa de 11 varas. Las personas de muy buenos salarios que estaban en colpensiones, sí les convenía mucho más el régimen que está hoy en día que el régimen que van a aplicar a partir del 1 de julio. O sea, la disminución en las pensiones sí se va a dar mucho con el nuevo régimen. Porque es que ya les voy a contar el por qué, porque de pronto no hemos hablado de eso, pero quisiera saber, José, ahorita que es para todos, si alguien tiene alguna pregunta o proseguimos, si quedó claro quiénes están y quiénes no en transición, si quedó claro quiénes pueden ejercer la oportunidad de traslado y están en los fondos. Recuerden que el que ya cumplió la edad, o sea, si una persona hoy una mujer tiene 58 años y quiere ejercer la oportunidad de traslado, ya no puede, porque resulta que dice la norma que está dentro de los 10 años para el requisito de la edad. Ya no puede, el hombre que tenga más de 62 tampoco puede ejercer la oportunidad de traslado, ¿vale? Eso también hay que tenerlo presente. Existen otras posibilidades a través de una demanda para esos traslados. María Victoria Casas levantó la mano. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Señor Oscar, tengo la edad y tengo ya las semanas, pero yo no espero pensionarme sino hasta dentro de 3 años. ¿Eso a mí me afecta este régimen de transición o no pasa nada? No, María Victoria, ¿cuántas semanas tiene? 1.300. 1.300, sí. Ya, como se mencionó en la misma diapositiva, las mujeres que tengan más de 750 semanas siguen como están. No pasa Sí, absolutamente nada. No hay problema, puedo seguir trabajando mis 3 años hasta que ya... Exacto, no pasa nada. Y clave el ejemplo que usted acaba de poner, porque miren lo que hablamos hace un momento y lo que dice la ley, nunca habla de edades, nunca habla de tener 50, nada, habla de semanas, 750 semanas las mujeres y 900 los hombres. Bueno, muchas gracias. Yamit también tiene una pregunta. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. La pregunta es con respecto a lo que estabas hablando ahora del cálculo actuarial, que uno puede pagar por omisión cuando, digamos, dejó de pagar como independiente. En el caso, por ejemplo, del mío y de muchos colegas que trabajamos un tiempo y después nos fuimos al exterior a hacer nuestro posgrado, ¿uno podría justificar omisión en ese caso o es imposible justificar omisión en ese caso? Digamos que, Yamit, la justificación de la omisión tiene que ver con declarar si ustedes sí percibían ingresos por más de un salario mínimo. ¿Me explico? Este es como el condicionamiento, porque uno tendría que decir, sí, yo sí aporté o sí ganaba, sí recibía más de un salario mínimo, pero pues como está en el exterior, hice caso omiso del pago, incluso estando aquí. Digamos que la veracidad del pago lo da el hecho de que yo sí hubiera recibido algún ingreso de por lo menos un mínimo. Esa es como la característica particular para demostrar si recibí un ingreso. Ok, correcto, pero por ejemplo, bueno, yo tengo entendido, a ver, yo me ausenté, estuve en el exterior más o menos 10 años. Durante todo ese tiempo, pues obviamente yo tuve una beca, pero digamos, hubo un tiempo ahí
que era imposible pagar desde el extranjero. Entonces, digamos que ese tiempo uno lo podría decir, yo hubiera querido pagar, pero no estaba en Colombia y no se permitía. Y puedo justificar que también tenía los ingresos con mi beca, que en mi caso una beca del gobierno alemán. ¿Eso aplicaría? Bueno, yo quiero hacerle, y me disculpa, no es por llevar la contraria, pero el pago de cotizaciones desde el exterior siempre ha estado permitido. ¿Sabe qué es lo que pasaba? Que había un desconocimiento, que no existían las herramientas tecnológicas de pronto para hacerlo. La gente tiene que afiliarse como colombiano en el exterior para pagar seguridad social desde el exterior y no lo hacían, sino mandaban plata. Entonces, claro que lo puede hacer. Yo, mire, tanto como José Luis, como Yamit, que tengan dudas, yo ahorita dejo mis datos, coordinamos, no tiene ningún costo sentarnos y revisar, porque es que la idea es poderlos asesorar y acompañarlos en una toma de decisión, y lo revisamos como para no particularizar, pero la posibilidad sí hay, Yamit. Vuelvo y repito, y José, es demostrar que yo sí percibo ingresos y no importa dónde esté, porque es que la cotización en el extranjero no era obligatoria, pero sí se podía hacer. Y yo por omisión, de pronto usted sí percibió ingresos y no lo hizo, entonces puede demostrarlo y se logra, ¿vale? Andrea. Perfecto. Bueno, Sí, una pregunta, doctor. Si, por ejemplo, mi mamá se pensiona en 3 años, pero ella ya tiene las 1.300 mínimo, entonces lo que entiendo hasta ahora es que no le va a aplicar la reducción de las semanas, pues porque no las necesita. Pero la duda que tenemos es si tener semanas de más, aunque la norma permite que haya una reducción, le va a beneficiar al momento de que le liquiden su pensión. Con el porcentaje, ¿habrá un aumento para ella? Sí, claro. Las pensiones en Colpensiones, las mínimas son 1.300 y por cada 50 semanas adicionales a las 1.300 el porcentaje de cotización o con el que la van a reconocer sube en 1.5%. Entonces, claro que sirve muchísimo para mejorar ese porcentaje de cotización. O sea, si suman, no se pierden. Es más, les voy a botar un dato antes de que se me olviden, por si conocen amigos, tienen familiares pensionados ya en Colpensiones. Colpensiones tenía como una barrera para el reconocimiento de semanas y eran 1.800 semanas. Si alguien tenía 2.000, esas 200 por encima de las 1.800 no servían de nada. Sale un fallo de la Corte Constitucional que permite que todas las semanas se computen por encima de las 1.800. Entonces hay pensiones que hoy estamos revisando que la persona puede pedir una reliquidación porque solo le tuvieron con 1.800 y tenía más semanas de las 1.800 y le sigue sumando. Entonces, mando ese dático ahí, pero Andrea, sí le sirven a todos los que estamos aquí, que vayamos a permanecer en el régimen, pues cada semana por encima de las 1.300, cada 50 semanas exactas, son 50, no es proporcional. No es que yo tengo 1.325, esas 25 me suman, no. Te suman 1.350, 1.400, 1.450, 1.500, ¿vale? Claudia. Doctor, Perdón. qué pena, Dime. quiero aquí como aclarar. Quítame Si el me doctor, queda clarísimo. por favor. Quítame el Okay. doctor Oscar. Me queda clarísimo lo que dices de que todo sirve, pero como las semanas para las mujeres van a disminuir, entonces, si por ejemplo alguien, pues No si te en aplica, ese no te año... aplica. No, porque ¿Cómo? es que la disminución, no, es que la disminución se da es para beneficiar a las personas que no van a alcanzar a llegar a la pensión, ojo con eso. No es que Ok. entonces van a empezar a contar 1.000 y ahí te computan, no, van a ser 1.300, solo es para ayudarle a la mujer que no alcanzó a una disminución progresiva. Ok, gracias. ¿Vale? Igual, ojo, aclaro una parte, eso está por reglamentarse, bueno, el entendido y la interpretación de la norma es la que yo acabo de dar, pero muy posiblemente salga un decreto donde diga lo que tú dices, pues si tu mamá cumple aquí vamos a poner el ejemplo real, en el 2029 y eran 1.175, pero tiene 1.500, es desde las 1.175 tenerle en cuenta. Eso todavía no está reglamentado. Lo que entendemos es que no, ¿vale? Claudia. Gracias, Oscar. Con relación a la pregunta pues anterior de Andrea, pues tenía la misma pregunta y es, había escuchado eso de las 1.800, en mi caso yo llegaré a mi edad
con 1.900 semanas. Había escuchado que Colpensiones le tenía en cuenta una de las 1.800 y ahí tocaba poner una demanda o no sé qué procedimiento hay que hacer para que le tengan en cuenta esas 100. Ahora tú dices que ya salió de la corte y uno cómo hace. Uno sí tiene que utilizar los servicios de un abogado o uno podría, por ejemplo, solicitar una tutela a uno mismo. No, imagínate que los fallos de la corte, Colpensiones en algunos casos y los fondos no se acogen a esos fallos. Ellos siguen interpretando la ley como está. Entonces, tú lo puedes pedir, la gente está pidiendo, pero ellos siguen negando, entonces desafortunadamente sí toca imponer una demanda. Por tutela se cae, toca es demandar ante los jueces laborales y que se vaya hasta los magistrados, hasta la segunda instancia. Entonces, hasta el momento, Claudia, y para todos, posiblemente en 3 meses, Colpensiones se canse de que lo demanden y defina a acogerse al fallo de la corte y aplicarlo. Pero hasta el día de hoy, 25 de octubre, están negando la reliquidación con más de 1.800 semanas, pero entonces sí toca tutelar, más que tutelar, perdón, toca interponer una demanda porque la tutela la niegan porque los jueces están acatando, entre comillas, que ellos están dando aplicación a la ley, ¿vale? Vale, y la otra pregunta es, ¿el número máximo de semanas son 1.900 para llegar al máximo que se puede uno de pensión, que creo que es el 80%, o hay un porcentaje más y un número de semanas más de ese? Es que el porcentaje más alto es el 80, pero es que no se llega exactamente por yo tener 1.800 o 1.900, porque es una fórmula inversamente proporcional. Si la persona tiene topes salariales muy altos, eso va a reducir el porcentaje, empieza a bajarlo. Entonces, los que tienen un tope salarial de 25, de 18, de 15 salarios mínimos, muy seguramente para llegar al 80 van a tener 2.100 semanas, mientras que el se gana 4, 5, 6, 7 millones, con 1.900 le puede alcanzar. Entonces, depende también de los salarios, porque es una fórmula inversamente proporcional. A mayor semanas, mayor el porcentaje, pero a mayor salario empieza a jugar hacia abajo el porcentaje. O sea, no es que yo diga, todo el que llegue a 1.900 se pensiona con el 80, no, depende de los salarios, ¿vale? Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero poner aquí, para que nos rinda, cómo se está interpretando, cómo tenemos que analizar la forma de acuerdo a lo que hablamos. Una es la fecha de promulgación de la norma, que fue el 16 de julio. Otra es la entrada en vigencia de la norma, que es el 1 de julio del 2025. Entonces, para completar, para la vigencia y para tener la transición, las mujeres tienen que tener las 750 semanas al 1 de julio del 2025 y los hombres las 900 semanas a la misma fecha, 1 de julio del 2025. Por eso decía lo de Yamid y de José Luis, hay que mirar muy bien cómo van a llegar al 1 de julio, no a hoy. Mirar si su historia laboral tiene vacíos, mirar si se puede correcciones, bueno, todo eso. Entonces hay que tener presente eso. Y la oportunidad de traslado es 2 años y arranca a regir desde el 16 de julio, o arrancó del 2024, y tiene la posibilidad hasta el 16 de julio del 2026 para acogerse al beneficio de trasladarse o de retornar, sobre todo las personas que están en los fondos a Colpensiones y no tener que demandar, porque hoy en día toca es iniciar una demanda para conseguir la nulidad de la afiliación en el fondo y trasladarse a Colpensiones. Con esta puerta o con esta oportunidad de traslado, estas personas ya no tendrían que demandar. Insisto en esta palabra, pero tienen que hacerse doble asesoría. Tienen que, primero que todo, recibirla. Como les mencionaba, en el sistema actual hay 4 pilares. Estamos en un solo sistema, ya no son 2 regímenes, sino un solo sistema, y es un régimen único, pero hay 4 pilares que están: el voluntario, el contributivo, el semicontributivo y el solidario. El pilar solidario, voy a decirlo así, dice, busca garantizar una renta básica para aquellos adultos mayores, las mujeres mayores de 60 y 65 años para hombres, que acrediten residencia en Colombia por más de 10 años, ¿cierto? Y se encuentren en una situación de pobreza extrema. Ellos van a recibir, una vez identificados y una vez validados, una renta básica que va a corresponder como mínimo a la línea de pobreza extrema que certifique
para el año 2024, que está más o menos en 223.800 pesos. Entonces, estos señores van a tener esa posibilidad, que eso nadie lo había contemplado en ninguna reforma ni en nada, de recibir una renta básica. Ojo que es una renta básica, pilar solidario. El pilar semicontributivo cambia. Ya van a recibir una renta vitalicia. Y es a las personas mayores de 60 años, que sean mujeres, 65 años, hombres, que acrediten residencia en Colombia. Ojo con eso también, no es alguien que esté en España, en alguna parte del mundo, aplique no. Y sin requisitos para acceder a la pensión, que por lo menos hayan cotizado entre 300 y 1.000 semanas, entonces van a tener derecho a una renta vitalicia con unas características que, como los menciono, todo esto hay que esperar la reglamentación del gobierno. El pilar contributivo, que es donde está la mayoría de las personas que trabajan o independientes y que reciben por lo menos un salario mínimo, estas personas ya van a estar en este pilar contributivo, donde van a converger, entre comillas, los dos componentes. Entonces ahora se va a llamar componente de prima media, que es lo que es hoy Colpensiones, y el componente de ahorro individual, que es el que se llamaban antes los fondos privados. Y ahí estamos todos los que tenemos capacidad de pago, que vuelvo y repito que por lo menos percibamos entre 1 y máximo 25 salarios mínimos. Bueno, 25 es para cotizar, pero por lo menos que tengamos. Estos componentes son, como lo menciona, el componente de prima media. Esas palabras nos toca empezar a aprendérnosla, porque ya no va a ser régimen de prima media con prestación, sino el componente de prima media. Y está integrado por los afiliados que pues reciban ingresos y va a ser administrado por Colpensiones. Aquí, ¿quiénes entran? Todos y cada una de las personas que coticen entre 1 y 2.3 salarios mínimos. 2.3 salarios mínimos hoy son 2.990.000 pesos. Entonces, todo el mundo que esté entre este salario tiene que cotizar. ¿Y qué pasa? En el componente de ahorro individual van a cotizar los que ganen a partir de 2.3 salarios mínimos. Ejemplo, Oscar se gana 4.3 salarios mínimos. Mis primeros 2.3 se van al componente de ahorro individual. Y los dos restantes los tengo que cotizar en el... discúlpenme. Mis 2.3 salarios mínimos van al componente de prima media. Y los dos que superan esos 2.3 tengo que cotizarlos, aportarlos en el componente de ahorro individual. Entonces se acabó, entre comillas, la selección de régimen. Significa que todos los colombianos que estemos en el pilar contributivo vamos a cotizar en el componente de prima media. Todo Colombia tiene que cotizar en el componente de prima media y solo los que ganen más de 2.3, la diferencia superior a los 2.3, lo tienen que cotizar en el componente de ahorro individual. No sé si hasta ahí es claro, hago un break porque a veces es un poco confuso. Si tienen preguntas, díganme si quieren que lo clarifique o si estamos bien hasta ahí, por favor. Renzo. Ah, claro, como el agua, dice. Perfecto. Voy a seguir entonces, es claro. Aquí hay un ejemplo que nosotros sacamos y es cómo quedaría, entre comillas, dentro del ejemplo, la situación. Manuel y Andrea se ganan o tienen un salario de 5.510.000 pesos. Manuel ni Andrea, Manuel no tenía ni las 900 semanas, ni Andrea tenía las 750 semanas, le aplicó la ley 2381 y arrancaron con el nuevo régimen. ¿Cuánto tendrían que cotizar en pensión hoy? Sobre esos 5.510.000, 881.600. ¿Qué pasa? Los 2.3 salarios mínimos de esos 5.500.000, o sea, 2.900.000, los cotizo en el componente de prima media. Mi cotización sería 478.400. La diferencia, o sea, los 2.520.000, se van al componente de ahorro individual para financiar la pensión. Una vez se liquide, que se liquida con la misma formulación actual, que son las 1.300 semanas, se calcula un ingreso base de liquidación que en promedio nos da 2.640.000. Esto es un ejemplo, bueno, nada más. Se aplica un porcentaje del 64, en Colpensiones le darían 1.706.000. Con lo que Manuel o Andrea ahorraron en el componente de ahorro individual, le podría dar, entre comillas, ejemplo, 800.000 por pensión. Entonces, ¿qué pasa? Se unen esos dos valores, lo que le da el componente de prima media y lo que le da el componente de ahorro individual,
y le pagan una pensión de 2.506.000. Es una sola pensión que paga Colpensiones, pero que se financió por los dos componentes, ¿vale? Así va a funcionar. Alguien me decía, ¿qué le conviene más? Entonces imagínense que hoy una persona que se gana 14 millones de pesos y que le aplica esta ley, pues ¿qué va a pasar? Solo 2.3 salarios se van para Colpensiones y sobre eso le liquidan el promedio de los últimos 10 años. El resto de los ingresos se van para el componente de ahorro individual y de acuerdo al capital acumulado le dan lo que le corresponda y le unen. Solo sale una pensión y solo la paga Colpensiones, ¿vale? Ahí empiezan los cambios estructurales de la reforma pensional. ¿Alguien levantó la mano? Sí. Vale, Claudia, dime. Una pregunta con relación a eso último que acabas de decir y es, pero actualmente las personas que están en los fondos de pensiones privados dicen que si el ahorro se te acaba, en pocas palabras, hasta allí te pagan pensión y ya desde ese momento ya no revuelves a recibir dinero. ¿Eso pasaría en este nuevo fondo que tú dices? O sea, que una parte es la promediada y la otra se puede acabar. No, bueno, hago una salvedad, Claudia. Nunca ha pasado eso. En los fondos no es que la persona se pensiona y se le acabó la plata, no. En los fondos siempre garantizan una pensión vitalicia. Siempre está garantizada. Voy a ponerte un ejemplo para aclarar eso. Oscar llega a pensionarse hoy en el fondo, tiene 1.300 semanas, 62 años y tiene 300 millones. Yo dije que para una pensión mínima del 110% eran 300 millones, entonces me miran y me dicen, ah, sí, Oscar, usted tiene para un mínimo. Ya me garantiza el mínimo de por vida y es vitalicia. Ya está garantizado. Pero ¿qué pasa si Oscar completó 1.200 semanas en el fondo, pero solo tiene 200 millones? Uno diría, uy, no lo pensionan porque no tiene el capital. Resulta que en los fondos se maneja el fondo de pensión de garantía mínima, donde me van a dar, yo lo hablo muy escuetamente, los 100 millones que hacen falta para completar la pensión mínima y me dan un mínimo. Pero todas las pensiones en el fondo privado es vitalicia. Es mentira que se acabe. Eso no está permitido. Ellos siempre van a estar pensionados. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que hay unas modalidades de pensión en los fondos donde dependen del capital que tú tienes y sobre eso renta, te van dando, entonces oscila, baja, y de pronto llega un momento en que ese capital se acercó a la mínima o se bajó, entonces te dicen, uy, qué pena, tocó pasarlo a una renta vitalicia y de salario mínimo y se la garantizamos, pero no se acaba, nunca se va a acabar y se garantiza hasta, por eso también son vitalicias, ¿vale? Para clarificar eso. El otro pilar que hablábamos era el pilar. ¿Alguien iba a preguntar? Qué pena. No, bueno. El otro pilar que se hablaba es el pilar voluntario y es aquellos que podrán aportar los afiliados como un ahorro adicional de acuerdo a los portafolios que se ofrezcan en cada uno de estas entidades en el sector financiero en busca de mejorar su ahorro. Pues quienes están en el voluntario, los que tengan capacidad de pago, los que puedan aportar algo adicional, que esto estaba hoy en día con los ahorros voluntarios en los fondos o con los pagos adicionales que las personas hacían como independiente en Colpensiones. Otras no. Espera que yo escucho ahí. Mauricio. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta con relación a lo que hablaste ahora. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en régimen de transición y estoy con Colpensiones, esa modalidad de ahorro voluntario para aumentar, digamos, la base de liquidación de la pensión no existe. Ah, no, si usted está en transición, nada de esto que estoy hablando ahorita le aplica. Sigue normal como estaba el otro régimen, lo van a pensionar con el promedio de los últimos 10 años. Voluntario, es que hay una definición de voluntario que está, como digo yo, mal contemplada. Voy a explicarme. En los fondos privados, en los fondos privados hay un ahorro voluntario y la gente invierte y ahorra adicional en fondos, voluntariamente, que lo pueden destinar para mejorar su pensión, porque como allá se pensionan con un capital para mejorar, o para al final mirar qué quiere hacer con la plata. ¿Cómo puedo yo en Colpensiones hacer algo voluntario? Es que yo cotice adicional como independiente, entonces yo trabajo con TG y me gano 5 millones. Pero hoy me pagaron, es un ejemplo, porque no me están pagando, hay un convenio con Fonvalle, pero Fonvalle me pagó por esta charla. Entonces yo digo, oiga, yo voy a cotizar
sobre un salario mínimo este mes. Entonces, ¿cuál va a ser mi salario este mes? 5 millones con la empresa, más 1.300.000, mi salario va a ser 6.300.000 y me va a ayudar a mejorar el promedio de los últimos 10 años. Entonces, yo voluntariamente lo hago. El tema de voluntario también toca tener mucho cuidado porque la UGPP, si ellos se dan cuenta que yo estoy recibiendo por fuera de tejer dinero y no estoy aportando a pensión, pues me van a llamar, me van a decir, usted está recibiendo dineros o tiene arriendos o tiene comisiones y usted no está aportando a pensión y es obligatorio el pago de esos aportes. Entonces hay que tener cuidado con ese también. Pero usted puede mejorar su pensión si tiene la capacidad económica para hacerlo. ¿Sí? Sí, pero o sea, ahí lo que obliga es a tener un trabajo adicional. Es decir, que usted no ahorra, por ejemplo, sin tener un trabajo adicional, no puedes incrementar la base. Ah, no, sí, que sí, si usted es juicioso y no tiene deudas, usted puede pagar sobre un mínimo. Es que lo ilógico es que usted sí reciba ingresos y no pague, perdón. Pero si usted puede pagar 370.000 por mensuales porque de su ingreso, de su sueldo, le sobra, usted lo puede hacer. Eso no es prohibido. Lo que quiere decir que lo prohibido es que usted sí reciba ingresos y no pague. ¿Sí me explico? Bien, muchas gracias. Usted lo puede mejorar, claro, y si lo quieren, nosotros hacemos estudios pensionales donde uno les dice, venga, yo le hago un estudio y le digo si sí le sirve mejorar o no mejorar su pensión. O sea, todo esto es un acompañamiento en temas de asesoría, pero eso se hace. Otras novedades que se observan en el proyecto, ya no es un proyecto, esto me toca cambiarlo porque ya es una ley. Muchas de estas cosas que estamos hablando aquí ya estaban actualmente, pero no estaban normalizadas, digámoslo así, era por decretos, y lo que se pretendió o lo que se pretende es cogerlas, meterlas en la ley y volverla ley, para que no queden por allá rodando. Entonces, la determinación de la base de cotización para trabajadores independientes sigue manteniéndose en el 40% como mínimo. ¿Qué significa esto? Un independiente se gana 10 millones, o recibió 10 millones de pesos de su forma de trabajo independiente, pero él incurrió en unos gastos, entonces él tuvo que, para cumplir con ese trabajo independiente, alquilar alguna oficina, pagar otros honorarios, entonces listo, le quedaron 5 millones. Lo mínimo que él puede pagar o base de cotización para pagar es el 40% de esos 5 millones. O sea, la cotización de él sería sobre 2 millones, es legal. Eso ya quedó normalizado acá, para el independiente, ya el que es empleado, no, pues tiene que hacerlo como tiene que ser. Beneficio para madres o padres con hijo inválido y con discapacidad, ese también estaba, entonces es un beneficio que le permite, y el hijo ya le estructuraron una pérdida de capacidad, ya está valorado por la Junta, por un médico laboral, la Junta Regional, los fondos privados o Colpensiones, y la mamá o el papá demuestran que ya tienen más de las 1.300, aquí son 1.300 semanas, pueden pedir una pensión, un beneficio para que los pensionen anticipadamente por ese hijo inválido. Entonces lo pueden hacer, eso ya estaba, solo que solo existía en el régimen de prima media. Ahora como es uno solo, pues ya aplica donde uno esté y se pueden ver beneficiados. Beneficio de las semanas para mujeres con hijos. Entonces aquí viene algo para las damas que tienen que tener muy presente. Este beneficio, como hablábamos, una señora que tenga 1.300 semanas y diga, tengo 3 hijos, el beneficio es que por cada hijo le van a dar 50 semanas. Pero si ya la persona o la mujer reunió el mínimo de semanas, ya no le van a aplicar. El beneficio es porque la persona llegó, la mujer llegó, hoy cumplió todo, 1.000 semanas, pero necesitaba 1.100. Y tiene 2 hijos, por cada hijo le darían 50 semanas y le aplican. Pero ahí tendríamos que entrar a ver el sistema de equivalencias. Eso es un sistema actuarial de equivalencias un poco complejo que también falta que lo regularicen y es mirar que esas semanas que le van a dar sí completaría el 110%, pero en palabras menos sí tendrían derecho a que con los hijos que tienen hasta 3 hijos tengan un beneficio por cada hijo de 50 semanas. Pero insisto, es si necesitan las semanas. No es para mejorar, como hablábamos ahora, denme por mis 3 hijos 150 semanas más para mejorar el porcentaje. No, es si llego a necesitar, solo para las mujeres. La prestación anticipada de vejez, esta sí es algo como muy novedoso, porque puede ayudarle a la persona que
¿Cómo lo explico? Dice la norma, literal, las mujeres de 62, los hombres de 65 que no reúnan las semanas y lleguen por lo menos a 1000, que le falten semanas, ellos pueden, a través también de un cálculo actuarial de equivalencias, los pensionan y de su pensión le van a descontar ese tiempo que le hizo falta. Entonces lo va a empezar a pagar para verse beneficiado de esa pensión. Entonces pueden de alguna forma organizarla. Pensión de invalidez o pensión por pérdida de capacidad laboral sigue normalizada. La pensión familiar, no sé, es que tuve una charla de alguien me preguntaba, la pensión familiar ya quedó aquí también, porque antes solo va a permanecer, la pensión familiar va a permanecer. ¿Qué consideración tiene la pensión familiar? Que la pareja, de forma individual, la mujer o el hombre, no completen la semana ni la edad, ni reúnen requisitos. Al no reunir, pueden unir para pensionarse, mínimo de semanas que les exigen, 1300, no serían ni 1000, no, 1300 semanas para la pensión familiar. Pero con esto, no es que el caballero llegó a 1300 y le dice a la esposa, páseme las 700 para completar, no, es que el señor llegó a 1000 y la señora llegó a 700, entonces ella solita no pudo, él solo no pudo, unamos, tenemos una pensión familiar. También se están normalizando las cotizaciones por periodos inferiores a un mes, por días, por semanas. Las señoras del servicio doméstico que colaboran también pueden hacer pagos por días o por semanas, eso ya lo regularizaron acá. Y la pensión anticipada por vejez, por invalidez. Esas son como cosas adicionales que sacó. Y una de las preguntas que creo que hacía don Henry, bueno, pero todavía no. ¿Es cierto que se tendrá a incrementar el aporte? Que si se va a incrementar, no. Se sigue aportando el 16% sobre el ingreso base. Lo que pasa es que para el Fondo de Solidaridad Pensional, ¿qué pasa? Van a generarles un porcentaje adicional al fondo. Por ejemplo, las personas que ganan más de 4 salarios mínimos y menos de 7, sobre este 16 van a tener que pagar 1.8% más del Fondo de Solidaridad. Las que están más de 7 y hasta 11, 2.5, más de 11 y hasta 19, 2.8, y más de 20 salarios mínimos, 3. Y los pensionados, alguien preguntaba, que ganen más de 10 salarios mínimos y hasta 20, les van a gravar la pensión en un 1%, y los pensionados con más de 20 salarios mínimos les van a gravar la pensión en 2%. Eso sería como lo único que a los pensionados les afectaría. Los pensionados que ganen menos de 10 no van a tener problema. Los que ganan entre 10 y 20, un 1%, y los que ganan más de 20, el 2%. Dice aquí, pregunta, esa la hemos traído y la hemos puesto ahí porque mucha gente no la ha hecho. Dice, si todos debemos afiliarnos a Colpensiones, ¿qué pasa con los aportes que realice si estoy afiliado a un fondo privado? Esto fue por algunas declaraciones que el gobierno dio de que iban a coger la plata, iban a hacer carreteras, que iban a generar empleo. Entonces, para tranquilizar a las personas de que eso no iba a pasar, se dice que los recursos que hay en las administradoras de los fondos solo pasará con pensiones en el momento en que el afiliado cumpla los requisitos y decida pensionarse. Mientras tanto, continuarán administrándola los fondos. O sea, no va a haber problema de que se perdió, de desfalco, se la robaron, nada. Todo sigue normal y es una aclaración. Aquí estamos, hasta aquí vamos. No sé si tienen alguna consulta. No sé si yo tendría una pregunta. Claro, Henry, dígame. He sabido que en nuestro sistema y en los sistemas como este, los pensionados que tienen cierto nivel de ingreso, pongámosle 3, 4, 5 en adelante, son segmentos de población muy buscados por la capacidad de gasto, por ponerles la diversión, por poner la vejez como una vejez activa, que aunque no sean productivos, se gasten la plata. Entonces, hay muchas iniciativas de compra, de consumo, etcétera. ¿Qué podíamos pensar que ustedes hicieran para que los pensionados tuvieran una mirada distinta de lo que es la pensión? Simplemente se espera que se reduzcan los gastos, pero a veces aumentan.
Los gastos en salud, los gastos en odontología, los gastos en ciertas cosas aumentan. Los hijos de pronto no tienen trabajo, hay que mantenerlos, hay que ayudarles, de manera que eso tiene casuística, pero mi pregunta va en lo general. ¿Cómo hacer que los pensionados tengan una autoimagen de personas que produjeron, de personas que no están al desgaire ahora de ver qué hacen con el poco o el mucho dinero que tienen de pensionarse, que no sean valorados únicamente porque si no son productores ya son consumidores? Y por eso yo hablo del sistema, que tengan una imagen más centrada en lo que pueden todavía hacer, en lo que pueden detectar, en lo que pueden identificar como iniciativas, y menos en lo que pueden consumir o farolear o mostrar. Está muy de moda la cuestión turística, pero yo creo que eso no podría ser un elemento único como para pensar en que los jubilados tengan algún valor para el sistema de consumo que nosotros estamos hablando. ¿Cómo podría hacerse? ¿Ustedes tienen algún tipo de taller, de iniciativa, de filosofía sobre ese punto? Claro, digamos que en TG hemos venido dando, digámoslo de alguna manera, unos talleres relacionados más que con el prepensionado, es con el pensionado, con el fin de orientarlo como a ese tema que usted dice. Es que la situación de un pensionado cambia sustancialmente en todos los ámbitos, en el ámbito de consumo, en el ámbito de bienestar personal, bienestar familiar, lúdico, de una situación que puede generar algunas problemas hasta psicológicos, mentales, después de venir labrando 30, 35, hasta 40 años, llegar a un momento en que no se pueda. Entonces nosotros sí prestamos, digamos, a través de nuestra compañía y con psicólogos, algunos talleres muy particulares que tiene que ver como con ese manejo del ser, el manejo de finanzas personales, sino que el manejo de las finanzas personales se vuelve un tema muy delicado, porque lo que uno menos quiere es meterse con el bolsillo de nadie, ni mucho menos tratar de decirle cómo tiene que gastárselo o en qué, pero sí tratar de hacer como una educación financiera. Pero este tema financiero sí uno lo empieza a manejar es desde mucho antes de pensionarse. Hasta que hoy en día nadie piensa en la brecha pensional. Todos, hoy, hace 10, 15, 20 años, tenemos una brecha pensional. Y es que yo no me voy a pensionar con lo que me estoy ganando hoy en día. Voy a dejar una brecha. ¿Cómo cubro desde ya esa brecha? ¿Qué empiezo a hacer? Pero cuando ya ha pasado, ya es pensionado y tiene la brecha, entonces toca empezar a mirar temas como los que usted dice. No dejarse captar por emociones de viajes, no dejarse captar por organizar una agenda, sentirse útil en algunas cosas. Es que voy a decirlo y Henry me disculpa porque lo digo con el debido respeto, desafortunadamente nosotros vemos al pensionado, voy a decirlo, vuelvo y repito, como un objeto más y está allá, como algo que está recibiendo pensión y no, es una situación donde uno tiene que salir a disfrutar y disfrutar de su vejez, disfrutar de sus amigos, disfrutar de sus nietos, pero no como eso que pasó, porque para eso uno trabaja y lo que uno quiere con el tema pensional es llegar a un estado de pensión, de vejez y disfrutarla. Sí hay talleres, sí tenemos infinidad de talleres dictados por profesionales. Yo no lo puedo dictar porque yo no soy psicólogo, además. A mí me toca que me dicten unos cuantos talleres para organizar mis finanzas, para el manejo del ser, el manejo de relaciones interpersonales. Yo soy una persona un poco de mal genio, entonces todo eso se tiene que ir manejando y sí se puede trabajar. Ya tendríamos que hablarlo. De pronto Fonvalle también tenga, no con nosotros o otras personas, y se pueden organizar ese tipo de talleres. Okay, pero claro, muy bien. Bienvenidos ustedes. No, Henry, es bueno que lo tenga a colación usted en estos momentos para que Fonvalle, ustedes mismos le pueden manifestar a Fonvalle algunas necesidades que tienen y que de pronto Fonvalle a través de sus aliados comerciales les puedan ayudar. Entonces, claro, bienvenido sea. Ok, muchas gracias. Bueno, Henry. ¿Quién más tiene preguntas, por favor? Oscar, una pregunta. Digamos, esos huecos que uno puede hacer una actualización, ¿cómo se llama? Lo que hablamos ahorita de Cálculo actuarial. Un cálculo actuarial.
se define el hueco como, uno empezó a trabajar y dejó de trabajar por alguna razón o no aportó por alguna razón, pero si uno comenzó a aportar a los 26 años, uno no puede decir que voy a pagar, entre comillas, el hueco de los 18 a los 26 porque ahí no percibí dinero, ¿cierto? Eso no es posible. Digamos que no, porque usted mismo lo acaba de decir, usted no percibió dinero ni ingresos, entonces no tiene cómo demostrar la omisión en el pago. Y gracias por su pregunta, porque me faltó hacer una salvedad, y es que yo solo puedo pagar meses o periodos omisos a partir de la vigencia de la ley 797. Significa esto que es a partir de febrero del 2003 a hoy. Del 2003 hacia atrás no se puede pagar nada como independiente. Solo del 2003 a hoy, ¿vale? Pero sí la demostración es que yo efectivamente tuve ingresos y por omisión dejé de pagar. Y toca demostrarlo con declaraciones extrajuicios, si tienen un contador, todo eso hay que demostrarlo para que les acepten esas cotizaciones, ¿vale? Los invito, como le digo, a que nos busquen a través de Fonvalle, ya tienen los datos de TG Consultores, mi nombre es Oscar Pardo. Lo que necesite, nosotros tenemos nuestra oficina, está muy cerca ya a la universidad, en Unicentro. Podemos coordinar ya sea una reunión virtual, ya sea una reunión presencial, revisamos los documentos, manejamos un tema de confidencialidad. Como lo mencionaron al comienzo, tenemos un convenio hace más de 8 o 9 años con Fonvalle, donde tienen unos descuentos particulares, donde pueden consultar nuestra página web, pueden buscarnos por YouTube, ahí hay videos de temas pensionales, laborales, nada. No veo que tengan más preguntas. Yo les agradezco. Yo quiero agradecerle que me hubiera prestado atención. Yo estoy pensionado ya hace tiempo, hace más de 15 años, y muchos de los problemas que usted menciona, pues yo los atiendo porque mis hijos no pueden en este momento tener la locución, pero ellos van a entrar en ese régimen. Entonces yo tengo que estar preparado para colaborarles, para decirles en dónde pueden tener asesoría, etcétera, y por eso me interesa. Y también me interesaba por la imagen del pensionado, porque el pensionado es visto por la sociedad como una carga. En los países desarrollados se habla de la carga pensional, no se habla de la retribución a los trabajos elaborados, sino como una carga. Eso tiene una serie de elementos que me parece muy importante y que el hecho de que en Fonvalle pudiéramos hacerlo, yo lo voy a escribir para una asesoría, para una mirada diferente de la mirada sobre el pensionado, porque muchos de los que estamos en Fonvalle somos pensionados, gente que tenemos 40, 45 años de haber ingresado al fondo y de estar allí, pues ya nos jubilamos de la universidad. En todo caso, muchas gracias por la sugerencia y la tendré muy en cuenta para Fonvalle también. Y un punto adicional, y disculpen, ya que usted se menciona a sus hijos, es que el convenio que tenemos, la alianza que tenemos con Fonvalle, se extiende a los familiares también. Pues sus hijos, primos, tíos, ellos también tienen la posibilidad de consultarnos. Nuestra empresa lleva 23 años, está certificada por el Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9001 hace 7 años, entonces eso también les garantiza que somos una firma seria y reconocida. Bueno. Ok, muchas gracias. Listo. No sé, ahora sí te doy la palabra. Verónica. Disculpa, qué pena. Rápidamente, en línea con esto último que acabas de decir, también había una diapositiva que mostrabas que el gobierno no iba a obligar, digamos, a que los fondos entregaran los dineros a Colpensiones, pues por aquello de ese ruido que se generó. Pero la pregunta sobre los tiempos límites que va a tener cada una de las personas que sí les aplique la ley, eso ya está pues en los documentos que están hoy en firme o que están, digámoslo así, ya divulgados de esa ley. Te pongo el ejemplo, llegó el 1 de julio del próximo año. Es decir, que ya existen los tiempos de que todos aquellos que les cobija la ley tendrán de aquí a diciembre para
generar su afiliación al fondo, ya sea privado o el fondo a Colpensiones, si es que estaban 100% en el fondo privado. Esos tiempos límites sobre la escogencia del segundo fondo, ¿eso ya está o es algo que todavía estaría pendiente por conocerse de aquí a la fecha? Pues digamos, es que tiempo límite no va a haber. Si yo no estoy en transición, automáticamente el 1 de julio o al día siguiente yo ya voy a estar en el componente de ahorro de prima media, de una que vaya. Y si gano por encima de los 2.3, ya me dan la oportunidad, y yo creo que irán 3, 4, 5 meses, seleccione uno de los regímenes donde quiere estar, con la diferencia. Pero como te mencionaba, no está reglamentado. Lo que sí es claro es que el 1 de julio del 2025, todos los colombianos vamos a estar en el componente de prima media, todos, absolutamente todos. Ya los que ganan por encima de los 2.3 tienen que pensar ese excedente a dónde lo quieren poner en los fondos o en el componente de ahorro individual, a qué fondo dárselo. Y discúlpame, aquellos que están en los espacios, o sea, una persona está ganando 2 salarios mínimos, ¿sí? Colpensiones, no, pero no están Colpensiones, están por venir, están en el fondo privado. Por eso te digo, la pasan automáticamente al componente de prima. O sea, eso sería una acción del gobierno, no una acción del individuo, pues como que, que tengo que ir a hacer el proceso de afiliación, nada. Yo lo mencioné y creo que hice referencia a que ya la selección de régimen se acaba a partir del 1 de julio del 2025. Yo ya no puedo elegir, como lo he dicho varias veces, yo ya no elijo, sino depende de mi ingreso, dónde voy a cotizar. Yo ya no voy a decir, me voy a pasar porque me toca. No, ya automáticamente, usted va para, todos los colombianos, todos vamos a quedar en el componente. Todos, absolutamente todos. Solo que los que ganan más de los 2.3, la diferencia la tienen que cotizar en el componente de prima media, de ahorro individual. Dale, mil gracias. Un gusto. Agradecimientos a Oscar Pardo por este espacio. Recordarles a nuestros asociados que Teje Consultores es una empresa convenio de Convalle que brinda asesoría y representación legal en todos los temas referentes a pensión obligatoria, régimen de prima media o régimen de ahorro individual. En el chat de la presente reunión he dejado los datos de contacto de Oscar, igualmente los encuentran publicados en nuestro sitio web. Y recordarles que en nuestro canal de YouTube, Convalle Oficial, encontrarán colgada esta charla. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Oscar y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.